Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. A los que anotan ahí cómo se llama el tema del día de hoy, le hemos titulado Camino hacia la madurez. La semana pasada vimos una exhortación hacia la madurez, hoy es camino hacia la madurez. Y veremos solamente 12 versículos, Hebreos 6, del 1 al 12. Interesante porque hoy veremos un tema o una porción difícil de entender o de explicar. Espero que, Dios me dé la sabiduría para poder explicarlo y que lo podamos entender. Algunos comentarios, uno estando buscando la enseñanza, algunos comentarios le llaman a este pasaje el pasaje favorito de Satanás, porque usan esta porción o tratan de usar esta porción para desalentar, para desanimar a muchos cristianos, a aquellos que quieren echarle ganas, pero batallan y de repente usan este pasaje o escuchan predicar este pasaje o les mandan este pasaje para desanimarlo, pero nada que ver con eso. Al contrario, creo que el tema o el mensaje de hoy es algo muy importante para nuestra vida y un ancla, un fundamento para nosotros. Y es que esto pasa cuando se toma un texto fuera de todo el contexto. Cuando agarramos un versículo y lo queremos aplicar o lo queremos decir sin tomar en cuenta el contexto, hay este peligro, hay esta situación, porque la Biblia no es un libro donde podamos simplemente guiarnos por frases. Mira qué bonita frase, mira qué bonito mensaje, mira qué bonito pensamiento, y poder aplicarlo a como yo quiera o piense. No es así, sino que para poder entender lo que Dios nos quiere decir, es importantísimo nunca olvidar el contexto del pasaje completo, ¿sí? Entonces, oramos, ¿les parece si oramos? Y pongan mucha atención y aprenderemos lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Papá, gracias te damos una vez más porque eres bueno. Gracias porque siempre venimos delante de ti para escuchar tu palabra, tu dulce voz. Queremos que tú el día de hoy permitas que como iglesia podamos recibir el mensaje que el día de hoy tú tienes preparado para nosotros. No permitas que nada nos distraiga. Al contrario, que tu palabra pueda transformar nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón, y que a través de tu palabra nosotros podamos caminar en esa madurez en la que tú nos estás llamando. Habla nuestras vidas, úsanos y toma el control. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Recuerden que esta carta está dirigida a una iglesia que ha creído en el evangelio. Son cristianos, creyentes, pero por diversas situaciones, circunstancias, puede ser por la persecución o por una presión social de otras personas, han sido tentados a regresar al judaísmo. Eso es lo que no podemos perder nuestro punto de vista. Están tentados a regresar de donde ellos habían salido, a volver a hacer esos sacrificios y esos rituales. Ahora, algo importante que podemos resaltar o saber es que los sacrificios, los rituales que se hacían no son malos. O sea, si alguien volviera a hacer, sí, ahí estamos. Si volviéramos si alguien volviera a hacer un ritual
algo que se hacía antes, bueno, eso no es pecado. ¿Sí? No quiere decir que eso es pecado, sino simplemente que ya no son necesarios. O sea, por más que tú lo hagas, agarras un animal, lo sacrifiques, lo limpies, no es pecado. Simplemente que al momento en que alguien está haciéndolo, lo único que estás haciendo es no darle el valor de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Son cosas que no son necesarias, son más bien no es necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y en el momento en que nosotros ya tenemos a Cristo, no pasa nada. ¿Sí? Ya lo que se hizo atrás, era una sombra de lo que hoy ya tenemos nosotros en Jesús. Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, guardar el sábado, ¿es pecado? No. Lo puede guardar el sábado y eso no es pecado. Pero simplemente le decía, estamos despreciando la obra de Cristo. Importante para entender también el tema. El mensaje está, en el autor que estamos viendo, está enfocado en Cristo. Eso es importante. Y hemos visto al inicio de este libro cómo el autor me habla que Cristo es superior ¿a qué? A los profetas. Hemos visto que es superior a Moisés, que es superior a los ángeles, y terminamos viendo incluso que es superior al sumo sacerdote. Incluso, no sé si recuerdan, él ha estado hablando de este tema y de repente se para en seco, hace un paréntesis, porque lo último que vimos en cuanto a la superioridad de Cristo es que él era sacerdote o gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el capítulo 5, si no me equivoco, ahí él se detiene y entonces empieza una exhortación y dice que él quisiera hablarnos mucho más de este tema, pero no lo puede hacer porque ellos son tardos para oír. ¿Recuerdan eso? Dice, yo quisiera hablarles de ese tema, pero no es porque el tema sea difícil, sino porque ustedes son tardos para oír. Son como bebés todavía, debiendo ya tomar un alimento sólido, que les dice, necesitan ustedes la leche. ¿Por qué? Porque ustedes no eran lentos para oír, pero ahora se han hecho lentos, tardos, apáticos a la palabra. Entonces, esto es el contexto en el cual el autor de este libro está mencionando. Y entonces, mire, veamos a partir del versículo 1 del capítulo 6, vamos a ir viendo, y mira lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, lo primero, recuerden, cuando empezamos a ver un texto, dice por tanto. Y la pregunta es, ¿por tanto de qué está hablando? Y eso es lo que leímos la semana pasada. ¿Cuál era? Pues que ellos se habían hecho tardos para oír, que eran bebés y que habiendo ya ser maestros, tienen necesidad de leche en vez de alimento sólido. ¿Y por qué no han alcanzado la madurez? Porque no han aprendido a discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que vimos la semana pasada. Dice, y dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí la palabra perfección no me habla de alguien que ya no se equivoca y que es perfecto, sino aquí la palabra perfección me habla de madurez. Y lo que hace el autor es motivar al creyente. Recuerden que esta carta, ahorita lo vamos a ver, está dirigida al creyente, es motivarlo a decir, vamos más adelante. No te puedes quedar simplemente con ser salvo. El día de hoy lo podríamos decir, aceptaste a Cristo, amén.
¿Crees en Jesús? Claro que sí. ¿Eres salvo? Sí. ¿Y ahora? No, ya nada. Ya. A mí lo que me interesaba era no ir al infierno, soy salvo y ya. Y no basta con eso. Basta que al momento que hemos nacido de nuevo podamos crecer y avanzar día a día, ¿no es cierto? Lleguemos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, lo que está queriendo decir el autor es, bueno, avanza, sé maduro, crece, ten un crecimiento. Versículo 1 dice ahí, después de perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí no quiere decir que los temas que toma un recién convertido sean malos. Es que ya no hablemos del arrepentimiento, ya no hablemos de los bautismos, ya no hablemos del juicio, ya no hablemos de la resurrección de los muertos. No quiere decir eso, sino que antes me está diciendo que no echando, dice otra vez, el fundamento. O sea, aprendamos o recordemos algo. Cuando una persona va a tener una construcción y pone un fundamento, no es necesario que el día siguiente vuelva a poner otro fundamento. Y al día siguiente otra vez un fundamento. No, si ya hay un fundamento, lo correcto es que a partir de ahí empieza a haber una construcción, un crecimiento. Entonces, aquellos que ya tenían un fundamento, no era necesario que otra vez puedan ellos echar el fundamento. Otra cosa que no podemos olvidar y recordar, que este mensaje está escrito y esta carta, ¿a quiénes? A los hebreos. Y lo que trata de enseñar esta carta, que no es necesario que vivan como hebreos, haciendo ritos, sacrificios, rituales, porque Cristo ha venido a cambiar todo esto. Les decía, el problema es que ellos estaban tratando incluso de aquellas iglesias que habían creído en Cristo, volverlas atrás, a judaizarlas. Porque ellos decían, bueno, está bien Cristo, ok, está bien, es el Hijo de Dios, ok, murió en la cruz, qué bueno. Pero es necesario que además de creer en Cristo, no dejemos de hacer tales rituales, tales sacrificios y tales ofrendas, porque Dios había dicho que había que hacerlo para siempre. Otra cosa que es bueno recordar o pensar es que hay muchas cosas que hacían los judíos, los hebreos, que tiene que ver con el mensaje de Cristo. Por ejemplo, espero no revolverlos, pero los hebreos, uno de sus mensajes era el arrepentimiento de obras muertas, ¿no? O sea, tú lees el Antiguo Testamento y habla de que te arrepientas de tus obras. ¿De qué habla el cristianismo? Pues que te arrepientas. Entonces ellos decían, ¿te fijas que es lo mismo? Pero es el mismo fundamento. Y luego que el mensaje, o ellos predicaban que tuvieran fe en Dios, creyeran en Dios. Nosotros, ¿qué decimos? Pues creer en Dios. Algo importante, que aquí no dice fe en Cristo. Están hablando del fundamento inicial. Otro es de la doctrina de bautismo. Bueno, en el original, o la traducción más apegada, en vez de bautismo, podría ser ritos de limpieza o purificación. Recuerden que algo que Jesús le recrimina a los fariseos es que ellos hacían rituales, ayunaban, se limpiaban y todo. Incluso el bautismo era una manera en que ellos practicaban para que alguien entrara al judaísmo.
Era como decir, yo muero a mi vida y me levanto en esta nueva vida como judío. Entonces el bautismo era algo que ellos también predicaban, y nosotros hablamos aquí acerca del bautismo, ¿sí? Otro tema, ellos hablaban de la imposición de manos, algo normal que los sacerdotes lo practicaban sobre otras personas. A Timoteo se le dice, el don de Dios que fue puesto sobre la imposición de manos habla de lo mismo. Otro tema es la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan cuando muere Lázaro? Jesús va a ver a María y a Marta, y cuando entra, ve a Marta y que le dice, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ellos creen en eso. Y entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y bueno, y es otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es que se dan cuenta, es lo mismo. Entonces, ¿de qué más hablan? Dice ahí, del juicio eterno. Claro que ellos hablaban que hay un juicio de parte de Dios para todo aquel que está en contra de Dios. Entonces, aparentemente, el mensaje es muy parecido, o es, sí, muy parecido, hay algo en común. Entonces llega un momento donde el autor dice, bueno, todo eso está bien, ha sido el fundamento, pero es importante que de ahí podamos avanzar, porque podemos decir que en el Antiguo Testamento es el fundamento del Evangelio. Ustedes lo han visto, siempre que hablamos de Cristo o algo, nos vamos al Antiguo Testamento, porque ahí está la promesa y acá está el cumplimiento. Y acá está lo que Dios había dicho y Cristo lo cumple. Y aquí había dicho que iba a venir por su padre, iba a venir y se iba a encarnar, y aquí está. Entonces, el Antiguo Testamento viene a ser ese fundamento. Entonces, el problema ahí está. Entonces, el problema es que ellos querían regresar a lo mismo. Pero si Cristo ya está aquí, ya no hay necesidad. Entonces, todo lo que vemos en el antiguo era como una preparación de lo que Cristo iba a hacer. Les decía ahorita, cuando habla de los rudimentos, no dice la fe en Cristo, sino habla de la fe en Dios. Y es que lo que ellos no entienden es que Dios ha mandado un mensaje nuevo. Ahí lo paramos si quieren. Vayan a Hebreos 1:1 y 2. Lo leímos cuando empezamos a ver este libro. Hebreos 1:1-2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo? Pues a través de los profetas, a través de los padres en otro tiempo. Pero ahora el mensaje está a través de ¿quién? Del Hijo. El problema es que ellos no han querido recibir completamente, porque se hicieron tardos para escuchar, apáticos, torpes, es otra definición, lentos para recibir lo que Dios está diciendo. Y es que el autor quiere que ahora crezcan en esa madurez y que ya dejen esos fundamentos para que puedan seguir adelante y puedan ver lo que Dios quiere. Versículo 3, regresemos ahí a Hebreos 6:3. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. No es una duda para ver si es cierto que Dios me quiere llevar o nos quiere llevar a esa madurez. A ver si Dios quiere, no. Sino más bien tengo que entender que Dios anhela que crezcamos en esa madurez. Pero quizás lo que más se refiere
es que están hablando de una dependencia completamente en Dios. Y que es Dios el que quiere que sigamos, que crezcamos, siempre bajo su voluntad, alcanzar la voluntad de Dios. Y aquí, después del capítulo, versículo 3, empieza esta porción difícil de entender. Y antes de leerla, quiero comentar, hay muchas posturas, demasiadas. A lo mejor usted tiene una postura diferente, y algo que queremos enseñar y decir es, quizás de la manera en que hemos leído, o que yo he leído, que he entendido, que he visto, que he escuchado y todo, creo que es la manera más apegada a lo que la Biblia dice y a lo que uno cree. Importante, puede ser que usted no esté de acuerdo y no pasa nada, porque el tema de hoy es algo no esencial, que si yo lo veo de una manera diferente, cambia la doctrina de lo que creemos. No, o sea, no estamos hablando, hay doctrinas fundamentales, importantísima, la doctrina de Dios. Sería imposible, o sería ahora sí un error que dijera, y es que Dios no existe, ahí sí, vámonos de aquí. Es que Cristo no es el Hijo de Dios, tacha, y vámonos de aquí. No vamos a hablar de una doctrina fundamental como el pecado, la gracia, la justicia, el Espíritu Santo, etcétera, sino que estamos hablando, y vamos a hablar de 3 versículos que toman una postura y que simplemente son de esos pasajes que, bueno, pudiéramos hablar todo el día y cada quien pudiera preguntar, pastor, yo entiendo esto, yo lo veo diferente, yo escuché esto. Bueno, no es la idea cambiar un concepto de ustedes, sino la idea es poder entenderlo de la mejor manera, y aquí sí les digo, y pedirle al Espíritu Santo que les dé ese entendimiento que Él les quiere dar a cada uno de ustedes y que cada uno lo pueda aplicar. ¿Estamos? Entonces, para que no vaya a decir, no, pastor, es que usted lo que dijo, no tratamos de cambiar a nadie, pero sí tratamos de dar un fundamento por qué llegamos a esta conclusión. Y si después quiere que lo platiquemos, echamos un cafecito, un pastel, y claro que sí, se puede. Versículo 4, voy a leerlo del 4 al 6, son 3 versículos. Del 4 al 6 dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La duda en este pasaje, porque uno lo va leyendo y dice que es imposible, y mira la característica de esas personas, y lo dice, y que recayeron a la de caer, dice que sean renovados para arrepentimiento. Y aquí lo toman y dicen, ¿te das cuenta lo que la Biblia dice? Mira, él era cristiano, mira, él iba a la iglesia o él va a la iglesia, pero está en pecado. Y la Biblia dice que ya le hemos hablado una y otra vez y no ha entendido. Y como no ha entendido, es imposible que él otra vez vuelva a venir a ser hijo de Dios. Si agarramos el contexto de esa manera, pues sería algo increíble. ¿Sí? Ahora, leyendo, algunos dicen que hay 4 posibles públicos a quien está dirigido esta enseñanza. El primer público son los incrédulos. ¿Quién son los incrédulos? Los que no creen en Dios. Otro público son los cristianos nominales. ¿Cuáles son esos? Aquellos que vienen a la iglesia, escuchan, vienen los domingos, cantan, ofrendan, ayudan, pero a lo mejor nunca ha entregado su vida a Cristo. Y entonces son cristianos de nombre. Y otros dicen, bueno, a ellos está dirigido este tema. La tercer público posible son los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Aquellos que
No es lo mismo que un incrédulo, porque un incrédulo no creyó, no ha creído. No, un apóstata son personas que creyeron y que después de haber creído, voluntariamente y abiertamente rechazan el evangelio. Y dicen, pues yo estuve, yo fui, yo creí, yo hoy rechazo completamente Dios y tal, y puede hacer cualquier cosa. Ese es un apóstata. Número 3. Y el cuarto, ¿quiénes son? Pues los cristianos. Nosotros consideramos, o yo considero, que esta carta está dirigida a este tipo de personas. ¿Por qué? Otra vez, por el contexto. ¿A quién está dirigida esta carta? A cristianos. Desde un principio, y Dios, habiendo hablado muchas veces a través de profetas y a los padres, ahora ha hablado a su Hijo y empieza a hablarles a gente que conocen de Cristo, y está hablando de que es superior. ¿A quién? A Moisés, a los ángeles, al sumo sacerdote. Está hablando completamente una carta, porque no está hablando de un arrepentimiento, no está hablando de pecados, no está hablando de situaciones diferentes, no, está hablando de un problema en general de aquellos que han creído, que quieren volver atrás, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que han creído? Los cristianos. ¿Cuál es el problema? Que quieren volver atrás. Entonces, por eso podemos considerar que está hablando hacia cristianos. Ahora, el autor está diciendo, lo vimos la semana pasada y ahorita lo estamos leyendo, que el autor nos está invitando y animando que vayamos hacia la madurez. Un incrédulo no puede avanzar a la madurez. Un incrédulo tiene que primero nacer de nuevo. Un cristiano, ese no, ese sí puede crecer y puede avanzar a la madurez. Ahora, las características que tienen estas personas o este público son muy especiales. Una característica, la primera es, dice, que una vez fueron iluminados. 2, que gustaron del don celestial, o sea, lo probaron, lo recibieron. 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron de la buena palabra de Dios. Escucharon el mensaje. 5, gustaron de los poderes del siglo venidero. Estas 5 características son increíbles y que alguno pudiera decir, está hablando a lo mejor hasta de un líder cristiano. Hay 5 características increíbles, pero la 6ª característica es la que resalta también y dice, y recayeron. ¿Sí? Veamos cada una de estas características también rápidamente. La primera característica, dice ahí, una vez fueron iluminados. La Biblia me dice claramente que Jesús es la luz del mundo, ¿no? Los que están anotando ahí en Juan 8:12, Juan 8:12 dice ahí, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Importantísimo. Esta palabra iluminados no habla de conocimiento, sino que más que todo, creo que está hablando que nosotros, bueno, no somos luz, estábamos en tinieblas, pero al conocer a Cristo, al venir a Él, Él nos ha iluminado. Jesús es la luz del mundo y Él nos ilumina. ¿Sí? Ahora, hay 2 tipos de personas. Hay gente iluminada a través de Cristo y hay gente que no está iluminada. Juan 3:19 me lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay 2 tipos de personas: gente iluminada en Cristo y hay gente en obscuras, en tinieblas, fuera de Dios. ¿Estamos? Entonces, cuando está hablando de que una vez fueron iluminados, yo creo que está hablando de creyentes que fueron iluminados a través de Jesús. Segunda característica, dice, y gustaron el don celestial.
¿De qué pudiéramos hablar de don? Regalo. Y cuando hablamos de regalo, creo que un pasaje claro está en Romanos 6:23. Romanos 6:23 me dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que es el regalo, que es un don, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que está hablando de aquellos que han gustado, que han recibido este don, este regalo, que es la salvación, la vida eterna. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Entonces, por eso creo que cuando está hablando que gustaron del don celestial, está hablando de aquellos que han recibido el regalo de Dios, que es la vida eterna. Tercera característica: fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta porción o esta frase no se repite en ninguna parte del Nuevo Testamento. No hay manera de poder comparar y decir, bueno, esta frase o esta palabra partícipes, aquí también lo dice y lo comparamos. Pero esta palabra partícipes me habla de un socio o de un compañero. Y puedo llegar a una conclusión: sería imposible creer y pensar que el Espíritu Santo es socio o compañero de un incrédulo. Creo que es más fácil pensar que es un socio o es un compañero de un creyente. Cuarta característica: gustaron de la buena palabra de Dios. Bueno, creo que algo que como hijos tenemos es que creemos la palabra, la entendemos cuando somos sus hijos y podemos decir, esta es buena palabra, Dios nos ha hablado, ¿sí? Quinto característica: gustaron los poderes del siglo venidero. Y para esto hay dos probabilidades. La primera probabilidad es que se refiere a que gustaron el poder de Dios a través de milagros. Fueron partícipes de recibir un milagro de parte de Dios. No sé ustedes, pero el hecho de que somos cristianos hoy, o que somos hijos de Dios y estamos libres de la condenación eterna, tengo que pensarlo y ver lo que es como un milagro para mi vida. Porque estaba condenado a una muerte eterna y hoy soy salvo. Y eso es un milagro que Dios ha hecho para nosotros, o cualquier otro milagro que Dios ha hecho en ustedes, de provisión, de sanidad, de protección, cuidado, lo que sea. Y otra razón que puede referirse a los poderes del siglo venidero es que aquí la palabra poderes es dunamis. Y en la misma palabra que vemos en Hechos 1:8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, puede ser que ellos gustaron el poder del Espíritu Santo sobre su vida misma. Y otra vez, nadie que no es cristiano puede recibir o puede ser movido o influenciado o ayudado por el Espíritu Santo, a menos que esté dentro de la promesa. ¿Estamos? La sexta característica es que recayeron. Hasta aquí, hasta el 5. Sí, hasta el 5. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Pueden checar si allá no están conectando algo? ¿Puedes revisar muy ahí? Sí, algo que esté haciendo que aquí tengamos una variación. Perdón. Hasta el 5, todo me habla que es un cristiano, ¿no? Todo me habla que es un cristiano. En el punto 6 me habla que recayeron. Interesante, importantísimo dentro de todo el contexto es que la palabra recayeron no es la misma que apostasía.
Recuerden que dijimos que alguien que un apóstata o la apostasía es un rechazo deliberado del evangelio después de haberlo conocido. Sino que la palabra recayeron significa caer al lado o incluso caer en el camino. Y aquí surge una pregunta para ustedes. A ver, díganme. ¿Puede ser que alguien que ha sido iluminado, o sea, aceptó a Cristo, que ha gustado del don celestial, que es salvo, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, hay una relación con el Espíritu Santo, que ha gustado la buena palabra y que ha experimentado el poder de Dios, puede ser que pueda caer en el camino? ¿Puede ser? Claro que sí, porque incluso la misma Biblia me dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces yo tengo que verlo, que todos estamos metidos en esta posibilidad de caer. ¿Podía cualquier creyente tropezar y caer? Claro que sí. Entonces, aquí surge la duda. Porque estábamos hablando de que dice ahí que es imposible que los que usaron todo esto puedan ser renovados para arrepentimiento. O sea, ¿puede ser posible entonces que aquellos que han caído, Dios los vuelva a perdonar? Pues sí, porque el ejemplo somos todos nosotros. Levanten la mano, ¿quién es el que nunca, desde que aceptó a Cristo, ha caído, ya ha fallado y se ha equivocado? Todos hemos fallado. Y si esto fuera como muchos lo dicen, hermanos, hoy creo que sería nuestro último día aquí, ¿no? Porque pues, si una vez fueron cristianos y han experimentado todo esto y han caído, discúlpenme, pero ya no hay oportunidad para ustedes. Y entonces, hermanos, bueno, ni para usted ni para mí, porque yo también entro ahí. Y entonces, pues cerramos la iglesia porque ya no hay solución. Estamos perdidos. Y esto suena ilógico, porque cuando Dios te escogió, ¿cómo estabas? Mira, vamos a ver dos pasajes. Primero, Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice así: y Él, hablando de Dios a través de Cristo, nos dio vida a vosotros. También le está hablando a una iglesia y me dice: ¿cuándo me dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la Biblia me dice que yo estaba muerto, estaba en mis delitos y mis pecados, en todo lo malo. Y a pesar de que yo estaba así, cuando oí la palabra y creí el mensaje, fui sellado y entonces Él me dio vida eterna. Eso lo dice el capítulo 1, si lo quieren leer en tu casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo me recibió? ¿O cuándo me dio vida? Cuando estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Vamos a otro pasaje. Romanos 5, del 8 al 11. Y este lo explica un poquito más. Dice así, Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claramente me dice que Dios me muestra su amor al dar a su Hijo, a pesar de que nosotros éramos pecadores. ¿Sí estamos viendo hasta aquí? Y luego dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿De quién está hablando? De aquellos que son cristianos ahora y que han sido justificados por la sangre de Cristo. Pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, o sea, de ser salvos, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí es claro este pasaje? O sea, nos dice, bueno, perdón, el mensaje sí es claro. Sí lo estoy explicando bien yo, porque me dice que si cuando yo era pecador, Dios mostró su amor, ¿qué nos espera ahora que ya hemos sido reconciliados? O sea, si hemos sido iluminados, si hemos gustado de la palabra de Dios, si hemos partícipe del Espíritu Santo, si hemos participado también del poder del Espíritu Santo, todo eso, y hemos caído, ¿será entonces imposible que Dios nos vuelva a perdonar? No está hablando ahora, importantísimo, no olvidemos el contexto. En ningún momento desde Hebreos capítulo 1 hasta ahorita me está hablando de pecados, no me está hablando de un problema en la iglesia, como en Corintios sí lo muestra, no me está hablando de cómo volvió la gente, ha dejado a Dios. No me está hablando de esto. Es más, no se está enfocando ni en la gente ni en la iglesia, se está enfocando en Cristo. El mensaje de Hebreos principalmente es Cristo. Porque lo leyéramos así, porque es imposible que estos creyentes con todas las cualidades que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. El problema no es un pecado, otra vez, el problema es que ellos se han hecho tardos para oír. El problema es que ellos, en vez de caminar hacia adelante como iglesia, quieren volver atrás, a regresar y hacer lo primero. Entonces, en el contexto, el recaer más bien tiene que ver con ser tardos para oír o en regresar a los viejos rudimentos. Y creo que para explicarlo, o mejor, pudiéramos irnos tantito a Hebreos capítulo 5 versículo 7. Estamos hablando de contexto. ¿Qué hago para saber el contexto? Me voy yendo hacia atrás, ¿cierto? Hebreos 5, 7 al 11 dice así: y Cristo en los días de su carne, ¿de quién me está hablando? De Jesús, de Cristo, cuando vino a esa tierra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Estamos hablando del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si se dan cuenta, el autor me está hablando de Cristo, me está hablando de que Él ha venido a ser sumo sacerdote, que Él ha venido a dar su vida, fue obediente y fue perfecto. Recuerden que cuando hablamos, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. No quiere decir que Jesús era imperfecto, pero Él no podía ser el Salvador hasta que no muriera por nosotros. Cuando Él murió en la cruz, cumplió, y entonces pudo ser el autor de nuestra salvación. Está hablando de eso, está hablando de Cristo. Y luego dice el versículo 11, bueno, me habla que es sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Versículo 11: acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Entonces de repente hace un paréntesis. Pero él está hablando de Cristo, del sacrificio que ha hecho como sacerdote. Y entonces, aquí muchos, o más bien, la duda que quizás podría ser que esta iglesia ya es salva, pero le están diciendo que es necesario que volvieran a hacer los rituales para poder agradar a Dios, para poder ser salvo a Dios y para poder acercarse a Dios. Lo que ellos están buscando es volver a una religión, a una religiosidad, cuando Cristo ya lo ha hecho todo por nosotros. Entonces, yo leyendo este contexto, no creo que este pasaje, esos 3 versículos que estamos leyendo, me hablen que la salvación se pierde. Al contrario, me habla de una salvación segura. ¿Por qué? Voy a volver a leer versículo 4 al 6 del capítulo 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Dice: ¿por qué es imposible? Y luego vienen las 5 características, ¿no? O sea, estos creyentes. Versículo 6. Y recayeron, o sea, cayeron, se desanimaron, fallaron. Dice ahí: sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y aquí no termina la frase, hay una coma. Y dice: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿De quién está hablando? De Cristo. O sea, están diciendo: a ver, espérame, si tú ya eres salvo, si has sido iluminado, si has recibido la vida eterna, si has recibido el Espíritu Santo, si has visto el poder y su palabra, y llegas a fallar, no es necesario volver a sacrificar a Cristo una vez más. ¿Sí se entiende eso? Porque dice claramente ahí: seas otra vez renovado para arrepentimiento. Y lo dice ahí: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Por qué es esto? Voy a leerlo ahorita, pero en aquel tiempo se hacía un sacrificio una vez y después volvían a fallar y había que hacer otra vez el sacrificio. Y otra vez el sacrificio. Y otra vez el sacrificio. Y de repente ellos decían: bueno, está bien que soy Cristo, que Cristo me limpió mis pecados, pero fallé. ¿Y qué tengo que hacer? Volver a hacer el sacrificio. Y querían decir: es que ya fallé y necesito volver a hacer el sacrificio. Y lo que el autor quiere dar a entender es: no es necesario. Es imposible que si tú ya eres cristiano y has caído o recaído, otra vez volvamos a llevar a Cristo a la cruz. Ahora, ¿por qué es imposible? Lo veremos la siguiente semana. Hebreos 7:22. Vamos para allá, por favor. Siguiente capítulo. Porque habla del contexto hacia atrás, ahora contexto hacia arriba. Dice así, versículo 22: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿sí? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Recuerdan que cuando Jesús, dijimos, fue escogido por Dios, sacerdote para siempre. ¿Se acuerdan? Entonces aquí hacen, bueno, los otros no, como morían había que conseguir uno más, pero este no. A Jesús es sacerdote para siempre. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué puede hacer Jesús? Salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues para siempre, ¿no? Y a mí me ayuda a entender algo.
cuando Cristo me salva y perdona mi pecado, los perdona para siempre. Viviendo siempre, hablando de Jesús, para interceder por ellos, por los que se acercan a Dios a través de Él. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Habla de Jesús, uno que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27. Aquí está la clave. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor? A ver, espérame. Es imposible que los que han sido creyentes y han experimentado con Dios todas estas bendiciones y que de repente caen, tengan que volver a llevar a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque ya son salvos, porque Cristo lo ofreció una vez y para siempre. ¿Sí? Yo voy a decir esto, yo creo que es lo mismo como los que hoy aceptan a Cristo y recaen y fallan. Y creen que por cuanto fallaron, perdieron la salvación. Y entonces hay que volver a nacer de nuevo. Y para mí es imposible. ¿Cuántas veces puedes volver a nacer de nuevo? La Biblia habla de una sola vez y para siempre. Me habla de una salvación eterna. Me habla de una salvación eterna, de una salvación para siempre. Ahora, no tampoco nos vamos a ir al otro extremo. Entonces como soy salvo y recaigo, vivamos la vida loca y tenemos el derecho de pecar. No. Porque entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando recaigo, no necesito nacer de nuevo. No necesito volver a llevar a Cristo a la cruz. Bueno, necesito ir a que Él me limpie. Y entonces, primera de Juan 1:9, los que estamos en Navegantes o hemos pasado, nos los debemos saber de memoria. Navegantes 1:9 me dice, Navegantes 1:9 no. Primera de Juan 1:9 me dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿He pecado? ¿He fallado? ¿Qué tengo que hacer? Ir a Él. ¿Y qué tengo que hacer? Decirle a Dios, reconozco que he pecado, mentí, fallé, y es lo que debo de hacer. Sigamos leyendo, pero en el capítulo 2, primera de Juan, nos brincamos un versículo, y primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Te das cuenta? No porque vas y confiesas tu pecado, vamos a vivir en pecado. No, aquí me dice claramente: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere, ¿qué? O yo pudiera poner, y si alguno hubiere recaído, o si uno hubiere fallado, abogado, paracletos, esto para los de jueves, ¿verdad? Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice el versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿De qué nos salva? No solamente los nuestros, dice ahí, sino también por los de todo el mundo. Creo que la madurez que me habla en este capítulo es de entender la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Para ellos era entender que no hay que ir a volver atrás, a hacer los sacrificios, los rudimentos, la limpieza